Profesora, buenas tardes. ¿Me podría ayudar en una pregunta que le envío en el chat, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntame la pregunta. ¿Qué pasó con esta pregunta? ¿Me podría enseñar cómo se resuelve esta pregunta ¿Has de la llevado cartografía? la Porque no me semana? han, ajá, no me, Ya. de docente no nos ha enseñado cómo resolver este tipo de preguntas. La semana 2 y ha debido de enseñarte. ¿Ya? Ups, ¿qué pasa acá? Se corta. A ver, vamos entonces un ratito. Lapicero. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un ratitito ya. A ver, cuando tú tienes este tipo de preguntas, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí, profesora, sí se la escucha Ya. bien. ¿Cómo resuelves este tipo de preguntas? ¿Te han enseñado que lo que estás observando acá, qué es? ¿Una escala gráfica o una escala lineal? ¿O una escala numérica? Eso es lo básico que uno hay que conocer, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que observas acá? De esta de acá. ¿Es una escala gráfica? ¿Es una escala numérica? ¿O es una escala lineal? ¿Una escala lineal? No, lineal es esta, mira. Una lineal es esta de acá, que tiene las mismas características casi de la escala que estás observando. Ya, esto, mira, acá, esto. Entonces, ¿qué ves? Solamente líneas fragmentadas. Esta es lineal. Ya, te queda numérica y gráfica. ¿Cuál sería esta escala? Escala gráfica. Gráfica, ¿no? Y cuando hablamos de gráfica, parte de cero, hay dos zonas importantes, una que es el cuerpo y otra que es el talón, ¿ya? Y en el cuerpo, y así como el talón, hay barritas segmentadas, ¿ya? Este cuerpo, a partir del cero, habla de una distancia final. Esta distancia de cuánto es, de 6 kilómetros. Quiere decir que esta escala gráfica, que el terreno o el espacio, la zona, el lugar, en promedio, ¿cuánto tiene? 6 kilómetros. ¿Ya? Te está hablando de eso. O sea, lo interpretamos de esa manera. O el espacio referenciado, etcétera, un espacio. Ahora, en el talón, también, fíjate, del lado izquierdo, si es una escala gráfica, esto se repite. O sea, el resultado o el valor tiende a repetirse. Cuando hablamos del talón, estamos hablando de la distancia sobre el mapa con respecto al terreno. Entonces, acá ya te están dando la información general. Quiere decir que en un centímetro existe 2 kilómetros.
Cuando te hablan de 1 centímetro, ¿qué significa? Esta es la distancia en el mapa, ¿ya? Y kilómetros es la distancia en la realidad, en el terreno. De esta manera. Distancia en el mapa, distancia en el terreno. ¿Listo? Entonces, con eso ya podemos estar viendo y observando el siguiente problema. Para tú resolver este tipo de problemas, ¿ya? Necesitas saber teoría, porque si no sabes teoría, yo te puedo resolver acá el problema, pero va a venir un problema y no lo vas a poder hacer, ¿ya? Mira, cuando nosotros hablamos de este tipo de problemas, lo primero te recomiendo, hay una fórmula que les han puesto a ustedes en el boletín. ¿Qué es esto? Yo lo pongo de esta manera, donde 1 sobre X es igual a L minúscula o a L mayúscula. Pero, ¿qué cosa es 1 sobre X? Ya, esta es la escala. Ya, este viene a ser la escala. L minúscula, este vendría a ser la distancia en el mapa. L mayúscula, la distancia en el terreno. ¿Listo? Y acá tienes una equivalencia. Si yo pongo 1 sobre, acá vamos a poner, a ver cuánto ponemos, 100.000. ¿Qué significa? 1, ¿qué cosa es? ¿No? Y acá te está dando la igualdad. 1 sobre X vendría a ser, en este caso, pues, la escala. Acá tienes la escala, ¿no? Se está repitiendo acá. ¿A qué es igual a esto? 1, ¿qué cosa vendría a ser 1? Acá está la respuesta. Es la distancia en el mapa, ¿ya? Y 100.000, ¿qué vendría a ser 100.000? La distancia en el terreno. Claro. Entonces, si yo entiendo esto, cualquier problema de escala lo puedo resolver, ¿no? Entonces, profesora, ¿cómo yo lo interpreto? 1 centímetro en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? 100.000, ¿qué? Centímetros. ¿De dónde has sacado esto? De la escala. 1 centímetro equivale en la realidad 100.000 centímetros, ¿ya? Ahora, tú cuando hablas del terreno, tú no puedes decir 100.000 centímetros, voy a caminar 100.000 centímetros, ¿no? Cuando hablas del terreno, la distancia real, estás hablando en metros o kilómetros en su mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar pues que estos centímetros tienes que cambiarlo o a metro o a kilómetro, dependiendo de lo que te pide el problema, ¿ya? Pero la respuesta, cuando te piden distancia del terreno, una distancia en el terreno no puede estar nunca en centímetros, en metros o en kilómetros. Es por eso que tenemos esta equivalencia. La escala siempre está en centímetros. La distancia en el mapa lo podemos encontrar en centímetros o en milímetros. La distancia en el terreno está en metros o kilómetros. ¿Listo? Entonces, tú cuando utilizas este tipo de problemas, cuando tienes este tipo de problemas, si recién estamos partiendo, porque hay muchas formas de resolver problemas de escala, ¿ya? Hay muchas formas de resolver problemas de escala. Entonces, una de ellas es la que te plantea la PRE. Tienes ahí en tu boletín, si tú puedes observar, ¿ya? Aplicando esta fórmula que acabo de escribir, ¿ya? A ver, entonces, dice acá, vamos por acá. La escala cartográfica, ¿ya? Es la relación de proporción entre la distancia del mapa y la distancia que existe sobre el terreno. Todo lo que está acá escrito, ¿ya? Todo esto es lo que está en esta fórmula. Mira, la escala cartográfica, o sea, te está diciendo esta escala, es la relación, o sea, es la relación equidad
igualdad de proporción entre la distancia del mapa y la distancia que existe sobre el terreno. O sea, esta lectura que tú tienes acá está hecho así, en una fórmula. O sea, te está diciendo es la, y al decir es la, está definiendo qué cosa es esta escala. Entonces, es por eso que se aplica este tipo de recursos como fórmula para resolver cualquier tipo de problemas de escala. Entonces dice, de acuerdo a su forma, se divide en escala numérica y escala gráfica. Y está la escala lineal también, ¿no? En función a la escala gráfica, es esta la escala gráfica, ya es la que estás observando, establezca la distancia que representa sobre el terreno. Considere que en el mapa la distancia es ¿de cuánto? De 42 milímetros. Muy bien. Profesor, a mí no me están dando la escala. ¿Cómo que no? Te están dando esta escala. Profesora, pero no me dan la escala 1 sobre tantos. No, lo tienes que sacar de esta escala gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y fíjate que en el talón a veces tenemos la misma información. Ponemos acá de 0, ¿ya? 2 kilómetros, 4 kilómetros y 6 kilómetros. Entonces, siempre el primer segmento, ¿ya? Este primer segmento que está a la derecha, porque cuando viene un examen, a veces no te ponen este dato del talón. Entonces, este dato de talón está también en el primer segmento de la escala en el cuerpo, acá. ¿Ya? Entonces, a veces tampoco te ponen esto, tampoco te ponen esto. Profesora, me ponen el final nada más, así es. Entonces, cuando te ponen la numeración final y tú quieres hallar cuál es el primer, el valor del primer segmento de esta escala gráfica, ¿qué vas a hacer? 6 entre cuánto, entre cuántos segmentos 6, entre 3. ¿Cuánto sale? 2. ¿2 qué? Kilómetros. Entonces parte de 2 kilómetros, ¿no? Ahí, que tenemos como referencia de esta primera escala, este primer segmento de esta escala gráfica o en este caso pues lineal, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que este primer valor es el que a mí me importa. ¿Por qué? Porque a partir de acá puedo decir que en un centímetro, ¿cuánto equivale en la realidad? 2 kilómetros. ¿Ya? 2 kilómetros. Entonces, este es mi valor de interpretación. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar esto a una escala numérica, ¿no? Entonces, fácilmente pongo ahí 1, igual que acá, ¿sobre cuánto? Sobre 2 kilómetros, profesora. No puedes poner 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque las escalas están expresadas en centímetros. Entonces, la equivalencia. 2 kilómetros, ¿cuánto equivale en centímetros? O sea, en 2 kilómetros, ¿cuántos centímetros hay? Y partimos acá y hablamos que en 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100.000 centímetros. Mira cuántos ceros son, 5 ceros. Entonces lo único que tú vas a hacer, vas a poner acá, ya, pones el 2, fíjate es un número en este caso único. ¿Y cuántos ceros vas a aumentar? Vas a aumentar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Cuánto vale esta escala? La escala vale 1 sobre 200.000. ¿Ya? 1 sobre 200.000. ¿Qué quiere decir? Profesora, ya tengo la escala. Ya tienes la escala. Y simplemente reemplazas datos. Aplicas esta fórmula. Ojo que hay otras formas más rápidas, otros lo hacen matemáticamente, ¿no? Aplicando la fórmula. Entonces 1 sobre 200.000, ¿ya? Es equivalente a ¿qué? ¿Ya? La distancia en el terreno, ¿ya? Porque dice, considere que en el mapa dice, establezca la distancia que represente sobre el terreno. Entonces lo que te están pidiendo es hallar la distancia en el terreno, o sea, esto, L.
Profesora, me han dado la distancia en el mapa. Ah, mira, la distancia en el mapa, en el problema lo vas a encontrar en centímetros o en milímetros. Ah, profesora, acá hay 42 milímetros. Ah, muy bien. También, eso, como la escala está en centímetros, todo esto está en centímetros, acá tú tienes que poner en centímetros, ¿no? Y es fácil de la conversión también. Por ejemplo, en un centímetro hay 10 milímetros. En 42 milímetros, ¿cuántos centímetros hay? ¿No? Esto se divide entre 10 y finalmente 4,2 centímetros. O sea, todo ya está en centímetros. Y como todo ya está en centímetros, L es igual a ¿cuánto? La operación matemática, si tienes calculadora, más rápido. Ya, a ver, alguien que me dé la respuesta. ¿Cuánto sería? ¿Le salieron? No, 8. ¿Correcto? 800. ¿Está bien? 4 ceros. Pero Sí, 4 ceros. ¿cuánto sería la respuesta en metros? ¿En kilómetros? No, 8400 porque sería todo metros. en cen, todos, porque estamos recién multiplicando, ¿no? Multiplicamos L por L, entonces 200.000 por 4,2, entonces estaríamos hallando, no, 840.000 centímetros, porque todo está en centímetros. Pero te das cuenta que la E se descarta. ¿Por qué se descarta la E? Porque simplemente la distancia sobre el terreno no puede estar en centímetros. Mira, ya no quedaría acá. Aquellos que no saben y les sale 20.000, marcaría 20.000. No, pues no puede ser en centímetros. Cuando te piden distancia en el terreno, o es en metros o es en kilómetros. Ya, ahora, en un metro, ¿cuántos centímetros hay? 100 centímetros. ¿No? Entonces, ¿cuántos ceros vas a quitar acá? 1, 2. Y la respuesta, ¿cuál sería? Esto ya sería en metros. ¿Ya? Estamos hablando, ¿hay clave o no hay clave? Sí, clave la C, profesor. La C, esta sería la C. Espero que no te haya traumado, no te haya confundido. Ah, sí, ¿Ya? todo claro. Gracias. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Aplica, búscate problemas de escala, aplica lo que acabamos de aprender y si no te sale, profesora, no me salió. ¿En qué me equivoqué? Pero trata de interpretar y ver que jugando con las alternativas también, profesora, esta es la clave. Sí, lo hice, ¿no? Y si te viene un problema de escala, pues bueno, ya lo resuelves fácil, ¿ya? Gracias, profesora. Ya, de nada. Buenas chicos, ¿cómo están? Consultas académicas. ¿Quién están en la sala? Yatsuri, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yatsuri, buenas tardes, profesora. ¿Me puede explicar estas preguntas, por favor? A ver, uno. Otra pregunta. ¿Ya? La deforestación. ¿Ya? Y otro, ¿cuál es? Esto de acá. A ver, Yatsuri, ¿cuál ha sido el trauma de estas preguntas? Cuéntame, Yatsuri. Quiero saber el contexto. Algo que puedas decirme. Sí, profesora, buenas tardes. Pensé que la Hola. clave ahí era la E, pero no tengo muy en claro el por qué sería la A. A ver, te pregunto una cosa. ¿Por qué crees que es la E? Porque creí que no tenía ninguna causa en sí, ni directa e indirecta con la contaminación del agua. A ver, mira, siempre cuando te viene una pregunta, ya, cuando te viene una pregunta, hay que leer el enunciado también, ¿ya? Porque dice acá, la contaminación del agua es un cambio de tipo químico, biológico, físico en su calidad. Ocurre en la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes
Claro, sustancias contaminantes que perjudican esto, ya sea directa o indirecta, los ríos, los lagos, mares y acuíferos. ¿Los acuíferos dónde están? Están bajo el suelo, ¿no? Entonces, porque dice acá, directa o indirectamente. Entonces, el cual genera consecuencias graves para el medio ambiente y la población. Señale el enunciado que no expresa una causa directa a este problema. ¿Ya? No indirecta, directa. ¿Ya? O sea, directa. Tú derramas petróleo, obvio, ¿ya? Obvio que contamina, ¿no? Entonces esto es, no puede ser una causa, ¿no? Que no expresa una causa directa. Descarga los metales pesados, claro. Vertimiento de aguas residuales, claro. Y acá viene tu duda, dices, ¿no? La agricultura. ¿Qué es la agricultura? ¿Qué trabaja? Suelo. Tú para trabajar el suelo y explotar este recurso natural, ¿qué haces? Explotas el suelo, ¿ya? Para obtener, ¿qué cosa? Alimentos. Ahora, para que esta plantita salga, ¿qué necesitas? ¿Solo suelo? No. También, ¿qué necesitas? Agua. Ya sea externa o la puedas conseguir de manera interna. La agricultura se relaciona con el agua. Hay contaminación con el agua, ya sea en este caso indirectamente, lo hay. Lo hay, el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes, el uso de elementos químicos, ¿ya? Que se introducen acuíferos, ¿ya? Entonces hay una contaminación, en este caso, pues indirecta. El caso de la deforestación, ¿qué vendría a ser la deforestación? La deforestación, ¿qué cosa es? La deforestación es esto, ¿no? Tú tienes árboles, vegetación, ¿no? ¿Y qué sucede? Se produce la erradicación. ¿Y cómo erradicas esto? ¿No? La erradicación de todo esto va a generar que este suelo quede así. Así. Y esto genera, directa o indirecta, no es, hay contaminación de agua acá, ¿no? Y dice profesora, pero acá dice el margen ribereño, profesora. La deforestación está más ligada a la desertificación. Cuando tú erradicas estas plantaciones, estos árboles, todo esto, ¿qué va a pasar? Que este suelo a futuro puede ser improductivo. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando de contaminación del agua? No. Cuando hablamos de forestación en áreas cercanas, lo que va a generar es que el agua se desborde, haya desgaste del cauce del río, es lo más que puede haber. Pero si hablas del tema de deforestación, está más ligada a la desertificación. Por esto no expresa una causa directa. Esta de acá. ¿Ya? No sé si tienes otra opinión. Te escucho. Todo claro, profesora. Ya, ok. Vamos a la otra. A ver qué pasó en la otra. ¿Hasta cuál fue tu duda? De por sí, quería entender qué significaba eso de la agricultura migratoria. Ya, porque, bueno, esto fue, dice, la deforestación es un problema ambiental grave que impacta en la calidad de vida de la población. De acuerdo al MINAN, al Servicio de la deforestación se debe fundamentalmente. Bueno, estos son datos estadísticos, ¿no? Sabemos que esta es la respuesta porque la agricultura migratoria es esta, ¿no? Lamentablemente está generando forados, grandes extensiones de superficie boscosa que se están perdiendo sin la replantación adecuada.
¿Y quién genera todo esto? El mismo colono, o sea, el mismo poblador de la zona. Si a ti te dicen quién deforesta más en este país, es el poblador del lugareño, o sea, donde hay, donde vive, donde habita, ahí él es el que más deforesta. Y es por eso que quieren aplicar lo que es desarrollo sostenible, educando pues a esta población que no realice estas prácticas, ¿no? Ahora, la deforestación no solamente es en la Amazonía, la deforestación está en los bosques secos en la costa norte, en las zonas andinas, con las prácticas ancestrales que están teniendo la población, todo eso se involucra para generar lo que es este problema. Entonces, migratoria es esto, es migrar, migrar. ¿Qué cosa es migrar? Es irte de un lugar a otro, ¿no? Tú tienes esto, este es un espacio grande, ¿no? Todo está cubierto de vegetación, hay arbórea, pastizales, etcétera, ¿no? ¿Y qué haces tú en esta zona? ¿Qué haces tú? Simplemente utilizas el colono, hace esto, ¿no? Genera utilizar una práctica conocida, por ejemplo, como el roza y quema. Quema en la vegetación, así de simple. ¿Para qué? Para que en este espacio que ha utilizado deforestando, quemando la vegetación, genere el desarrollo de agricultura. Desarrolla el suelo, ¿no? Para el sembrío de algún producto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Este suelo siempre lo va a utilizar? No, no lo utiliza. Bueno, fuera, ya, por siempre, jamás que se quede ahí. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a migrar a otro lugar. Migra. Con la misma práctica, con la misma forma, migra este espacio. ¿Y qué va a dejar acá, profesor? Acá va a dejar un hueco así, hueco grande, hueco, así lo deja, todo deforestado. ¿Y qué va a hacer acá? Otra vez, rosa y quema en este espacio. O sea, ha migrado de un espacio a otro espacio. Entonces, esto se van a volver bloques y bloques y bloques y bloques de zonas deforestadas, producto de las malas prácticas de este nativo, de este colono, de este poblador, ¿no? Y está migrando de un espacio a otro espacio, generando deforestar, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestro país. Por eso siempre, bueno, en clase lo mencionaba también, ¿no? Si a ti te preguntan cuál es el principal problema de deforestación en el Perú, es eso, ¿no? Que está asociado también a la agricultura migratoria, ¿ya? No sé si te quedó, sí, ok. Entonces vamos al otro. A ver, esto de acá. Esta pregunta, ¿cuál fue tu duda? Esto es cívica, me parece, ¿no? Ya, ¿cuál fue acá tu...? Sí, en el ítem 3 dice acerca de las comunidades nativas y no sé si es falso por lo de únicamente o por otra razón. Impulsar el bienestar de las comunidades nativas únicamente en las regiones limítrofes. No necesariamente comunidades nativas, ¿ah? Es para toda la población y esto de únicamente, obvio que lo falsea, ¿no? Porque esto del desarrollo de fronteras, o sea, nosotros cuántas fronteras tenemos, mira, pues, acá, ya, bueno, más o menos nomás acá el Perú. Mira cuántas fronteras, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Entonces, en cada uno de estos espacios hay población, hay regiones, hay población que se desarrolla acá, ¿ya? Obvio que están las comunidades de repente nativas, pero no en las zonas necesariamente de fronteras, ¿no? Entonces, lo que se busca es el bienestar, impulsar el bienestar de toda la población en cuestión de fronteras, ¿ah? Pero el deber del Estado es el bienestar general de toda la población, o sea, de toda la nación en general, ¿no? Únicamente en las regiones fronterizas, limítrofes no, pues no, es para todos. Ahora, lo que se propicia en las regiones fronterizas es el desarrollo económico, ¿no? Social, cultural, porque es una zona de interacción, una zona de intercambio, ¿no? Entonces, acá lo falsea las comunidades, porque es para todos, ¿ya? Y acá lo falsea únicamente. Cuando vean eso de solo, únicamente, ¿no? Entonces ahí ya estamos dudando que no sea correcto, ¿no? ¿Ya?
Sí, profesora, es que lo dudé porque como dice los deberes sobre las poblaciones fronterizas, Ujú, entonces creí que claro. podría tal vez estar preguntando solamente por eso. Sí, y esto, ¿sabes dónde está? Esto está, creo, en la semana donde se habla en los deberes del Estado, ¿ya? Y los deberes del Estado es promover el desarrollo de fronteras, ¿ya? Y no exclusivamente en las regiones limítrofes, ¿no? O sea, el desarrollo de fronteras está bien, pero también es el desarrollo, bienestar, ¿no? De toda la población, ¿no? Entonces ahí el deber del Estado como tal. Pero aquellos que han visto esto de únicamente ya, pues lo han visto. Es como decir que solo las regiones vamos a buscar su bienestar, en las regiones limítrofes, en las demás no, ¿no? Entonces ahí acá estamos falseando también, ¿no? Por ese lado, ¿ya? Sí, profesora, todo claro. Ok, Yatsuri. A ver, tengo a Lair. ¿Cuál es tu duda acá? Alair. Según la ley del Sistema Nacional de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, actúa como agente financiero único del Estado en las operaciones de endeudamiento y de administración de deuda del Gobierno Nacional. Si nos guiamos en lo que dice la Constitución, ¿quién está autorizado a negociar los empréstitos y quién los autoriza? Hmm. No me responde. A ver, a ver, a ver. Alair, ¿te encuentras? ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu duda en esta pregunta, por favor? ¿Has podido resolverla? ¿No? Porque mira, cuando te dicen, si nos guiamos en lo que dice la Constitución, ¿quién está autorizado a negociar los empréstitos? El Poder Ejecutivo. ¿Y quién autoriza a negociar y quién está autorizado a negociar los empréstitos y quién los autoriza? Bueno, presidente, poder legislativo, poder judicial, Congreso, presidente de la República, Congreso, poder es la clave, la D, la D. ¿Ya? Según la Constitución, tenemos ahí los empréstitos que podamos tener a través del Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado a través del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo representa? ¿Quién es el que representa? Estamos hablando de el presidente de la República, ¿ya? Es el que representa el Poder Ejecutivo. Ahora, según el artículo de la Constitución, el artículo 78, el encargado de aprobar la contratación, los empréstitos, ¿no? Salvo que haya una situación de ley de por medio, es el Congreso de la República, ¿ya? El que tiene que autorizar. El presidente puede ahí tener buena pro, ¿no? A través con sus ministros y decir, bueno, nos vamos a prestar tanto dinero, generar, empréstitos son préstamos por si acaso. Pero finalmente el que autoriza eso, ¿ya? Porque el presidente y sus ministros, o sea, el Poder Ejecutivo puede negociar, pero el que autoriza finalmente todo esto es el Congreso de la República, ¿ya? Por ahí la D, ¿ya? La D, la D. O depende del contexto.
Ya, Aldair, no te preocupes. Sayumi, buenas tardes, profesora. Si me preguntan sobre una demanda de alimentos, como primera instancia tendría que ir a un juzgado de paz letrados o a un juzgado de paz. O depende el contexto, como por ejemplo si me dijeran en un centro poblado. Ujú. A ver, ya, Sayumi. Casos de menor cuantía. A ver, esto es geografía, esto es cívica. Vamos a esto de acá para guiarnos un poquito. Ya, acá, acá, acá. Por ejemplo, tengan en cuenta esto, por favor. Ya, hay que tener en cuenta esto, los ámbitos de administración de justicia. Los juzgados de paz, ya, los juzgados de paz, acá creo que al final está, mira lo que dicen acá, se orientan a garantizar el acceso rápido y efectivo de lugares donde no hay juez de paz letrado. Se supone que los juzgados de paz letrados son zonas o son jerarquías del Poder Judicial donde tú puedes generar la administración de justicia en casos de menor cuantía. O sea, casos penales no van en juzgado de paz letrados, más son las faltas las que se tratan acá, ¿no? Cuestión de familia, parte civil, es lo que más se trata en un juzgado de paz letrado. Pero abajo de un paz letrado están los juzgados de paz, ¿no? Y en este caso, pues, estos están en los centros poblados. No olvidemos que los juzgados de paz, ojo, juzgados de paz, ¿ya? Solucionan conflictos preferentemente mediante la conciliación y a través de decisiones de carácter jurisdiccional conforme los criterios propios de la comunidad y la Constitución. Los jueces de paz ejercen sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial, o sea, en otras palabras, si a ti te viene una pregunta, no pertenecen a la carrera judicial, quiere decir que no son, ¿qué cosa? Abogados, ¿no? En este caso, juristas, ¿ya? Los jueces de paz acceden al cargo por elección directa y democrática ¿de quién? De los pobladores, ¿ya? De los pobladores. Miren, un juzgado de paz, vamos a la jerarquía nuevamente, ¿ya? Un juzgado de paz es el último en la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Esto va así, de menos a más, hacia arriba. Entonces el juzgado de paz mira dónde se administra en un centro poblado. ¿Quién es el juez? El juez de paz, ¿ya? Y esta es la única autoridad que es elegido por la población, ¿no? Por la población. Los demás, todos ellos, los que están arriba, juzgados de paz letrados, especializados, mixtos, de Corte Suprema de Justicia, todos ellos, esto es por la Junta Nacional de Justicia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a tu pregunta, Sayumi, mira, dice acá, sobre una demanda de alimentos por primera instancia. Cuando te dicen primera instancia, quiere decir, profesora, me tengo que ir a generar, me voy a un juzgado de paz, profesora. Si me encuentro en un centro poblado, entonces el juez de paz puede resolver mi demanda de alimentos. Alimentos. Y te digo una cosa, si tú formas parte del centro poblado, lo único que va a hacer este juez de paz es llamarte a ti y a la persona, A y B, ¿no? A estas dos personas las va a llamar y las va a sentar y va a resolver todo, no como un juzgado, sino como un centro de conciliación. Un centro de conciliación, donde el juez de paz va a actuar como ¿qué? Como conciliador, ¿no? Donde se comprometen a las partes a que el niñito pues tenga sus alimentos, su pensión, ¿no? En este caso que le corresponde. Cuando esto no resulta, ¿no? Cuando las partes ven que esto no resulta, acá el juez de paz ya no tiene competencia. Ahí sí las partes pueden ingresar a esta primera instancia. Acá sería en primera instancia.
Profesora, yo vivo en el distrito de San Juan de Miraflores, ya. Todo distrito, en todo el Perú, tienen su juzgado de paz letrados. Entonces tú acá inicias. Esto es una demanda, y esta es una demanda judicial de alimentos. Acá lo inicias en el juzgado de paz letrado. Profesora, quiero que me dé el 50% de todo su sueldo, profesora. Quítale todo lo que quieras. Entonces, tú vas a generar la demanda acá en primera instancia. Ahora, de repente, la parte B dice, no tengo plata, ¿cómo voy a pagar el 50%? Y el juez ha fallado a favor del bebito, ¿no? Como le dicen ahora, la bendición. Entonces te va a quitar todo tu sueldo, un 50%, y tú dices, no, yo no puedo. O sale en favor en contra tuya, cuando a tu bebé o a tu hijito no le dan el 50%, le dan el 5%, el 10%. Entonces, no está de acuerdo una de las partes con la resolución judicial del juzgado de paz letrado. Tú puedes apelar y sigue subiendo. ¿A dónde vas? A los juzgados especializados, donde también hay familia. ¿Ya? Profesora, y así puedo estar ajá, podemos estar subiendo. Acá hasta las Cortes Superiores, ¿ya? Hay sentencia. Hasta acá. En las Cortes Superiores hay sentencia. Hasta acá. ¿Ya? Tú puedes apelar. Bueno, cada apelación cuesta también, ¿no? Entonces, puedes apelar. ¿Ya? Profesora, yo quiero la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema no juzga. Ojo. ¿Ya? La Corte Suprema va a generar, sobre todo, observar, ¿no? Observar tu juicio, si es que tu juicio no ha tenido los mecanismos legales adecuados para una sentencia. Entonces, si tú alguna vez subes a la Corte Suprema de Justicia, tú vas a apelar a un recurso, ¿ya? A un recurso de casación. Profesora, ¿y eso qué es? ¿Un recurso de casación? Es un recurso legal que quieres que se establezca en la Corte Suprema con tu caso, con tu juicio, ¿ya? Para que se impugne, porque tu proceso judicial con estos tribunales que han venido de atrás, los juzgados especializados, las Cortes Superiores, ¿ya? No han tomado una buena sentencia obviando ciertas partes de la ley. En otras palabras, un recurso de casación dice, estos jueces no han llevado un buen juicio. Por favor, Corte Suprema, voy a solicitar el recurso de casación, ¿ya? Contra estos aspectos legales, la revisión de los casos de los hechos, que en este caso, no han llevado la ley y el juicio como tal, y lo que me han sentenciado, no he encontrado justicia. Entonces, casación es eso, ¿ya? Mecanismo legal que impugna las decisiones de tribunales inferiores, con el objetivo, sobre todo acá, de que el Tribunal Superior revise una sentencia. Ojo, la revisa, la sentencia, ¿ya? Y eso es lo que tú solicitas. La Corte Suprema no te va a juzgar un nuevo juicio, no. Ya en su mayoría son recursos de casación para revisar la sentencia. ¿Y por qué la va a revisar? Porque pues no han tomado, parece los otros jueces han obviado ciertas cosas y no ha habido un proceso judicial adecuado. Y a partir de acá, la Corte Suprema va a hacer tres cosas. Primero, puede anular tu sentencia. Puede hacerlo. En el recurso de casación lo puede anular, es lo que tú buscas. Puede ratificar la sentencia, ¿ya? O también puede aumentar la sentencia. Profesora, me han dado 10 años de pena privativa de la libertad, he recurrido a la Corte Suprema, recurso de casación.
Profesora, me han aumentado. Puede pasar. Profesora, me han anulado. Puede pasar. Y cuando te anula, vuelve a foja 0. ¿Ya? Vuelve a foja 0. Es el proceso, eso es un recurso de casación exclusivo, sobre todo de los órganos jurisdiccionales en el caso de la Corte Suprema. No sé si Sayumi, Profesora, dime, Sayumi. mi duda iba más que nada por la 4, porque estaba en duda entre juzgado de paz letrado o juzgado de paz. ¿Me podría decir cuál Ajá. es el dato que me ayuda para deducir que es juzgado de paz letrado? A ver, el distrito. Acá. Mira Pero es esto. diferente cuando me dicen distrito administrativo de distrito judicial, ¿no? Ujú. Distrito judicial totalmente. Mira, volvamos acá. Mira. Ya. Vamos a borrar todo esto. Mira. Lo primero que tienes que ver cuando te vienen este tipo de preguntas es qué ámbito administrativo, porque dice administran justicia, ya te están preguntando. ¿Qué ámbito administrativo es el que te pregunta? ¿Ah? Entonces, a partir de ahí ya comienzas a establecer cuál es ¿no? la respuesta, ¿no? de la pregunta. ¿Ya? Porque mira acá, por ejemplo, ya borramos todo para no generar más cosas. Mira acá. Centro poblado, juzgado de paz, distritos, político, administrativo, no te olvides. Juzgado de paz letrados. ¿Ya? El caso de dentro de una provincia, provincia de Lima, provincia de Yauyos, Cañete, te dicen la provincia de cualquier región, basta, mira, si así tú no conozcas la provincia de alguna región o departamento y te ponen provincia, ya estamos ya dirigiéndonos a los juzgados especializados o mixtos. Y el distrito judicial, mira esto, ¿ah? Centro poblado, esto va de menos a más, ¿no? Supuestamente esto sube. O sea, de lo más pequeño en político administrativo que tenemos a lo más grande. Entonces, juzgado de paz está en los más espacios más pequeños, los centros poblados. De ahí sigue, ¿qué sigue? Los distritos. Porque, ¿qué pasa? Esto es un distrito y dentro del distrito hay varios centros poblados. Ahora, un conjunto de distritos que forma, hay varios distritos que forman una provincia. Y un conjunto de provincias que forma un departamento o región. ¿Ya? Entonces, mira, va así, ¿no? Centro poblado, distrito, provincia, y acá viene, acá debería, ¿qué cosa ser? Región, ¿no? Acá debería ser región, pero dice distrito judicial, ojo, judicial. Han venido preguntas por ahí vi una pregunta, en un ejercicio de la pre, creo, donde ponían y hablaban de un caso y la persona que me preguntó me dice, profesora, esto no hay respuesta, esto no nos han enseñado, pero decía distrito judicial y la respuesta era las Cortes Superiores. Basta que te digan distrito judicial, es las Cortes Superiores, pero tiene que decir judicial. ¿Cuántos distritos judiciales deberíamos tener? 25, profesora, porque hay 25 regiones. No, hay 34 distritos judiciales. Ahora, la Corte Suprema es la máxima instancia, ¿no? Y la sede está en Lima, ¿no? La capital de la República, pero su competencia es a nivel del país. Entonces, cuando vamos a ver un distrito judicial, lo voy a aumentar, es esto. Estos son los distritos judiciales. Son 34, pero miren, Loreto, a pesar que es grande, es solo un distrito judicial. San Martín, Amazonas, cada una de estas regiones son un distrito judicial. Por eso, ¿qué significa? Que dentro de San Martín, si es un distrito judicial de San Martín, ¿qué cosa hay? Hay juzgados de paz letrados, juzgados, en este caso, especializados, hay juzgados de paz. O sea, todo distrito judicial tiene ese tipo de jerarquía o juzgados dentro de su espacio. Si tú eres de San Martín, ¿ya? Y vienes a Lima,
y acá tú cometes un delito en Lima, no te van a juzgar en San Martín. ¿Dónde te van a juzgar? Acá, en Lima. ¿Ya? Por eso se crean los distritos judiciales, ¿no? Para ver los procesos judiciales donde se generan las transgresiones o las denuncias. Entonces ahí viene Tumbes, mira, todos ellos, mira, Tumbes, y acá Piura tiene ya más de un distrito judicial, tiene dos, Sullana y Piura. Ahora, ¿por qué tenemos 34? Por la cantidad de procesos y coincide con el número de población. ¿Dónde hay más número de concentración de población? Lima, pues. Mira Lima cuánto tiene, ¿no? Lima, acá están los distritos judiciales, Lima Norte, Ventanilla, Callao, Lima, este cercado, y Lima Sur y Lima Este. Se han creado 6 distritos judiciales en esta competencia zona de Lima, ¿ya? Y aparte los demás distritos judiciales. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez esta noticia, ¿no? Una niña que viajaba, era terramosa en una empresa X, se dirigía este bus a la zona de Lima, ¿ya? Y ella en el trayecto, pues cuando llega a Lima, se va a la comisaría a denunciar una agresión sexual. Y la policía le preguntó dónde había pasado este hecho. Ella dijo, saliendo de Ica, el proceso se inició. Entonces la policía le dijo, yo no te puedo recibir tu denuncia. Le digo, ¿pero por qué? Si estoy llegando a Lima y estoy denunciando este hecho, porque lo que aconteció, el delito, pertenece a otro distrito judicial. La denuncia hay que hacerla, ¿dónde? Justamente donde aconteció el delito, ¿ya? Por eso es que cuando vas a generar una denuncia de un robo, una agresión, extorsión, tiene que ser en el lugar donde aconteció para generar el proceso y iniciar lo que vendría a ser lo que es la demanda correspondiente jurisdiccional, ¿no? Que empieza con la policía, viene el Ministerio Público, viene el Poder Judicial, etcétera. ¿Ya? A ese nivel va. Entonces, no confundas lo que es un distrito político-administrativo con un distrito judicial. ¿Ya? Un distrito judicial ya es otra competencia jurisdiccional. De esa manera han repartido las regiones o las jerarquías para la mejor administración de justicia. ¿Listo? Listo, Sayuri. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Un momentito, por favor. A ver, vamos a seguir. Dice, como había scopos, había data, ¿en qué órgano es su menor instancia? Uh-huh. ¿Me escuchas, Yuri? ¿En qué instancia del Poder Judicial se presentan estas garantías? Sí, profesora. Ya, eso lo tienes en la semana 2, hay que revisar, está en el Juzgado Especializado Constitucional. Ya, Juzgado Profesora, Especializado. también con respecto a la pregunta 4, ¿no sería también especializado? Como dice que lo contrario sería
o cambiar, ¿no? Lo ordenado a la sentencia, o sea, hacer una nueva sentencia, por decirlo así. A ver, Y a ver, a dice ver. emitir una resolución. Dice, el distrito de Junín se presentó un caso donde la pensión alimenticia fue fijada en un porcentaje de salario demandado. Posteriormente, el padre de la menor perdió su trabajo, por lo que se tomará en cuenta la última remuneración del demandado, pues lo contrario sería cambiar lo ordenado en sentencia y afectar la cosa juzgada. La pensión alimenticia fue fijada en un porcentaje de salario. Ahora, el problema de esta pregunta también, ojo, dice, donde la pensión alimenticia fue fijada en un porcentaje, pero ¿quién la fijó? No dice, ¿no? Acá. No dice quién la fijó. Por ahí también. Pero como me dice, en el distrito de Junín se presentó un caso donde la pensión alimenticia fue fijada en un porcentaje de salario demandado. Posteriormente, el padre del menor perdió su trabajo, por lo que se tomará en cuenta la última remuneración del demandado, ¿no? Y vamos a tener acá, lo contrario sería cambiar el ordenado en sentencia y afectar la cosa. En dicho caso, ¿a qué órgano jurídico corresponde emitir resolución? Bueno, no habla acá, por ejemplo, dice, perdió su trabajo, tomar en cuenta la remuneración. Lo que sí se tiene, mira, ya hay una sentencia y todo esto parte de qué? Está partiendo de lo que es el juzgado de paz letrado, ¿no? Él es encargado justamente de lo que es el trámite de procesos alimentarios, el que fija, modifica, ejecuta pensiones alimentarias, o sea, esa es su función. Entonces, ¿dónde se generó todo esto de fijar la pensión? Si esto hace que el demandado haya perdido su trabajo y se le puede rectificar porque no puede haber otro juicio, salvo, acá no está contando de que él va a apelar, que no está de acuerdo o quiere que se emita un proceso nuevo, no. Al que le compete, ya en el caso descrito que estamos leyendo, al que le genera modificar esta sentencia por la pérdida del trabajo, le corresponde sobre todo al juzgado de paz letrado, ¿ya? Al juzgado de paz letrado. Cuando tú no puedes generar, porque ha habido un cambio justamente en los ingresos económicos de la persona, y es por eso que al único que tiene esa competencia es el juez de paz letrado, ¿ya? El juez de paz letrado. Al único, no hay otro. Salvo, porque la pregunta no dice que no está de acuerdo con la sentencia, va a buscar otra vía, no. Simplemente que perdió el trabajo, no tiene los ingresos y ya. Ya, a eso se está haciendo referencia. O sea, profesora, cuando ocurren esos casos y en sí va a seguir la misma sentencia, solamente Sí. que el demandado, por decirlo así, ha tenido un obstáculo, la misma resolución sigue siendo en el mismo juzgado. Sí, donde se es en el ratifica la mismo, sentencia. ajá, exactamente. Ya, Ok, gracias, no se profesora. modifica, claro. Ya, claro. Y eso para todo, ¿no? Para todo. No se están cumpliendo. Por ejemplo, ya no hay ninguna cosa, no hay ninguna... No, profesora, mi papá no me pasa y yo tengo que recibir mi pensión y te acercas al juzgado, ¿no? También. O sea, no está cumpliendo, va a modificar algo, me va a aumentar, me va a disminuir, todo eso mediante resolución del juez, justamente donde se juzgó, por eso dice afectar la cosa juzgada, ¿no? Hubo ya una sentencia, entonces el único que puede es el juez de esta instancia de justicia. ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos. Vamos, ¿qué dice Aldair? Aldair, ¿de dónde es tu pregunta? A ver, no la he visto nunca. La ley Soto. Corte Suprema que es desproporcionada y jueces no deben aplicarla. Acuerdo el plenario de este año consideró que la decisión del Congreso sobre esta ley se habría dado sin ninguna lógica y que magistrados deberían acogerse a su independencia judicial.
Si un juez decide no aplicar una ley como en el caso presentado debido a que ejerce su independencia expresada en la Constitución, está aplicando el control concentrado, difuso de convencionalidad, de constitucionalidad y control legal. Uh-huh. Control difuso. De acuerdo al considerado la nota inicial del web. Pero la pregunta dice, si un juez decide no aplicar una ley como en el caso presentado, acogerlos a que ejercer su independencia expresada en la Constitución está aplicando. A ver. A ver. A ver, acá tengo dos dudas. Hay dos alternativas. A ver, ¿dónde está? ¿Quién es el autor? Profesora, ¿qué es el control de constitucionalidad? A ver, vamos a ver esta preguntita, la vamos a copiar. Ya. A ver, ¿dónde está? ¿Quién es el autor de la pregunta? ¿Dónde está Aldair? ¿De dónde lo sacaste, Aldair? Oriéntame, ¿de dónde es la pregunta? Porque una vez así me hicieron una pregunta, la habían sacado del Consejo Nacional de la Magistratura, del examen de San Marcos, me parece. A ver. ¿De dónde, Aldair? ¿Me orientas? ¿Estás, Aldair? Sí. Aldair. O yo no tengo. Ah, sí está. Sí. ¿De dónde lo sacaste? A ver, te espero. No lo he llegado a ver. Profesora, luego podría explicar el ejercicio 2, por favor. Ya. Mónica Inés, ¿no? ¿De cívica o geografía? De cívica, por favor. Ya, ok. Ups, por acá. A ver, Aldair no me contesta. Pero bueno, vamos entonces a ver esta pregunta. Ya, aunque parece más esto es para un examen para juez. Mira, dice acá, la ley Soto es inconstitucional. Corte Suprema resuelve que es desproporcionada y jueces no deben aplicarla. Acuerdo plenario de este año consideró que la decisión del Congreso sobre esta ley se habría dado sin ninguna lógica
y que magistrados deberían acogerse a su independencia judicial. Entonces, deberían acogerse a su independencia judicial. Si un juez decide no aplicar una ley, como el caso presentado, o sea, no lo aplica, a pesar que es ley, ¿ya? A pesar que es ley, no lo aplica, ¿ya? ¿Qué pasaría, no? Debido a que ejercer su independencia, o sea, dice acá, si un juez decide no aplicar una ley, como en el caso presentado, debido a que ejerce su independencia expresada en la Constitución, o sea, se está guiando y se está basando en la Constitución. ¿Está aplicando qué cosa? Control difuso. Bueno, esto es un mecanismo donde los jueces y tribunales, ¿no? Pueden inaplicar, o sea, no aplican una norma si consideran que contradice la Constitución. ¿Ya? O sea, control difuso es cuando es un mecanismo que se utiliza, ya sea de jueces o tribunales, ¿no? Cuando no deciden aplicar una norma legal si ésta va en contra de la Constitución. ¿Ya? Ahora, ya que porque en la Constitución dice, ¿no? Todos, sobre todo, establece que los jueces en todo proceso deben preferir la norma constitucional en todo momento, ¿no? Si hay conflicto entre una ley y la Constitución, ¿quién gana? La Constitución. ¿Ya? Control concentrado. Bueno, esto es un mecanismo especializado que utiliza el Tribunal Constitucional. O sea, esto está descartado, porque está hablando de los jueces. ¿Ya? Y esto es exclusivamente del Tribunal Constitucional. Ahora, convencionalidad. Si no mal no recuerdo, está referido, es cuando los jueces o tribunales verifican las leyes en los actos jurídicos internos, ¿no? Que sean compatibles con, o sea, las leyes que sean compatibles con los tratados, ¿ya? Que sean compatibles con los tratados para emitir un veredicto, ¿ya? Por ejemplo, tratados, por ejemplo, hay la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, ¿no? Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, las leyes tienen que aplicarse de acuerdo a eso, ¿no? Y no vulnerando tratados que puedan demandar al Perú o puedan proteger al que está siendo juzgado. Por eso verifican que todo esté acorde a las leyes y a los tratados internacionales, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de control de constitucionalidad, y esto no va acá tampoco, bueno, como dice, ¿no? Control, cuando se garantiza que las leyes, las normas, los actos que tienen los poderes públicos, ¿ya? Sean conforme con la Constitución. Entonces, el objetivo del control de la constitucionalidad es asegurar la supremacía de la Constitución y evitar que normas inferiores la contradigan, ¿ya? Entonces, este mecanismo, ¿en qué consiste finalmente? Va a garantizar, ¿no?, que es en todo momento la supremacía quien la tiene, sobre todo en este caso, la Constitución Política del Perú, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la supremacía en todas las normas inferiores que la contradigan. Por ahí también podría ser, ¿ya? Y vamos acá, control legal. Bueno, control legal está más referido a lo que es un mecanismo donde se verifica que las normas relacionadas con los actos administrativos o que tenga que ver con los poderes públicos, ¿no? Cumplan con lo legal, con las normas, o sea, tanto
los poderes del Estado, poderes, las decisiones que se tomen para nuestro país tengan ser en función a la ley, ¿no? Todo lo que todo lo que se pueda decidir sea en función a la ley, el control legal, ¿ya? Entonces, el control legal, ¿qué está asegurando? Que las normas, los actos se ejecuten, en este caso, se ajusten a las leyes, ¿no? Se ajusten a las leyes ordinarias en todo momento. Bueno, ¿cuál sería la respuesta acá cuando hablamos, y bueno, habla más del control, profesor, entonces sería el control constitucional o el control, en este caso, difuso? Para mí sería más el control difuso, ya que es un mecanismo que utilizan los jueces que no aplican una norma legal si consideran que contradice la Constitución. ¿Ya? Este sería para mí. ¿Y por qué no el control constitucional? Porque el control constitucional está rigiendo más a lo que es que se hace caso a la superioridad de la Constitución ante todo, ¿no? Que quiere decir que acá la Constitución es la norma máxima que existe y que todos están sujetos a la Constitución. A eso se hace referencia, o sea, la Constitución es la que rige como norma máxima. Y el caso no te explica eso. El caso te está explicando que este juez no quiere aplicar, o sea, no quiere aplicar una ley, porque dice que va en contra de algo que es inconstitucional, ¿no? Eso se conoce como control difuso. Es por eso que les dije que estos términos parecen más para postular a ser abogado, ¿no? Que se conocen más, ¿no? Y un chico que termina quinto de secundaria, por ahí de repente control legal, control constitucional, ¿no? Pero control difuso de repente no lo ve, ¿ya? La D, control constitucional, pero el control difuso, Aldair, habla de, en este caso, justamente específico del caso. Qué raro, está entre la A y la D, pero no. El control difuso hace más hincapié cuando ya era la, claro, es más adecuado cuando referido a lo que es cuando el juez simplemente no quiere acatar una norma legal, no la acata, ¿por qué? Porque va en contra de la Constitución, así de simple. Ese término guárdenlo, ¿no? Control difuso, guárdenlo para su diccionario, ¿ya? Muy bien, espero te haya ayudado a Aldair. Entonces, ahora sí, pregunta, a ver, la pregunta me hizo Carla Inés, no sé, ¿qué me dijo? ¿Qué pregunta? Jimena, ¿no? Puede ser ejercicio 3. Inés, me dijiste que... Ejercicio 2. Ya. Dice, acá dice, el Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario. Los jueces ejercen sus funciones con independencia, con sujeción a la Constitución y a su ley orgánica, basados en principios para la administración de justicia. Con relación a esto, selecciona la alternativa que no corresponde. Ya, la que no corresponde. Vamos entonces, dice acá, la indemnización. Profesora, ¿cuál es el tema que están tocando acá? El Poder Judicial, sus funciones, ¿no? Las disposiciones que ejercen como tal. Vamos a ver qué dice, porque la pregunta está relacionado a qué no corresponde. ¿Ya? Acá dice acá, no corresponde, no es, así no es, dice. La indemnización, sobre todo, en la forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales, por las detenciones arbitrarias, sí, tú puedes demandar. Cuando hay un proceso arbitrario, cuando te han hecho perder tu tiempo, te han hecho un proceso injusto, no corresponde,
tú presentas las pruebas y puedes demandar y pedir y solicitar la indemnización de todo lo que te ha perjudicado, hasta la parte psicológica puedes pedir, ¿ya? Entonces esto es correcto. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y que por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución no pueden ser públicos. ¿What? A ver, los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, ¿no? Ah, mira, congresistas. Tenemos ahí ministros, ¿no? Por delitos cometidos por medio de la prensa. O lo han redactado mal o quiero interpretarlo bien, ¿no? O sea, por delitos cometidos por medio de la prensa. Bueno, quiero entender acá que esto es público. Lo que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución no pueden ser públicos. Los procesos judiciales, todos los procesos judiciales, ¿ya? Son, según la norma, según el principio, son públicos. Todos deberían ser públicos, todos, ¿ya? Generalmente entonces son públicos, salvo excepciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas excepciones justificables? Es proteger a un menor de edad en un proceso público, a la intimidad de la persona, ¿no? Sobre todo a este niño también, o a una persona donde ha sido transgredida, ¿no? Vulnerada o referente a la seguridad nacional. En esos casos, los procesos judiciales no son públicos, ¿ya? No son públicos. Pero un funcionario público que ha transgredido al Estado, corrupto, ¿no? Que hemos descubierto cosas por delitos cometidos por medio de la prensa y que refieren derechos fundamentales, todo lo que tú quieras, ¿ya? Estos sí son públicos, ¿ya? Estos sí son públicos y acá dicen no pueden ser públicos, tienen que ser públicos, porque como funcionarios públicos, ¿no? Se rigen o nos deben explicación a todo el Perú, a toda la nación. Entonces ellos están obligados y bueno, el Poder Judicial dice ya, vamos a procesar y los medios de comunicación pueden venir a transmitir en vivo, ¿no? Sobre todo pues cómo va a ser su proceso judicial, ¿ya? Y acá dice la C, la observancia del debido proceso. Ninguna persona puede ser sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Sí, pues eso es verdad, eso es correcto, la observancia del debido proceso. Todos están, sobre todo el debido proceso que te deben informar. No te pueden pasar a un proceso distinto sin ser informado, ¿no? No se pueden transgredir tus derechos en ninguna manera, ¿ya? Esto es correcto dentro del Poder Judicial. Otro dice, la tutela jurisdiccional no puede juzgar los órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto. A ver, la tutela jurisdiccional no se puede juzgar por órganos jurisdiccionales. Cuando te hablan de tutela, ¿ya? Jurisdiccional sobre todo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto hace referencia necesariamente a lo que vendría a ser todas las personas que acceden a justicia, a la protección de sus derechos de intereses, ¿ya? No pueden juzgar, no se puede juzgar por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales. O sea, todos los que recurrimos a justicia, no tenemos un órgano especial para nosotros o comisiones que nos van a juzgar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos
según el Poder Judicial, la administración de justicia es para todos, en la misma condición, en la misma linealidad, en la misma equidad. ¿Ya? Porque acá dice, no se puede juzgar. Sí es correcto, no se puede juzgar, ¿no? Todos tenemos derecho, ¿ya? Y está reconocido en la Constitución, ¿no? A los intereses, a la protección de nuestros intereses legítimos, ¿no? Y el Poder Judicial es el que tiene que generar la administración de justicia. No es que va a haber algo especial, que una comisión, no, no, no. Ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimiento en trámite, ni modificar sentencias, ni redactar su ejecución. Así es, ninguna autoridad lo puede hacer. No puede dejar sin efecto una resolución. Las autoridades están obligados a generar, cumplir las resoluciones, ¿ya? No cortar procedimientos de trámite, no modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Eso está establecido, sobre todo en principio también jurisdiccional. Entonces todos tenemos derecho a un proceso debido, un proceso de administración de justicia equitativa, igual para todos. No nos pueden ahí tener pues esperando para ver si nos dan o no nos dan finalmente la aplicación de una norma, una resolución. No, no. No es que ya se sabe que tú vas a ir preso porque robaste, no es así. Tiene que haber el trámite, el procedimiento, la sentencia y sin retardo. ¿Ya? Entonces, acá, el único, un poquito, con muchas cosas que les han puesto acá, ¿no? En este ejercicio. ¿Ya? Vendría a ser la clave B, que no tiene, claro, los procesos son públicos en general y más aún para los funcionarios públicos, ¿no? Porque acá no cuenta de ninguna excepción sobre todo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué cosas tenemos acá? Pregunta 3 de geografía. Ya, un ratito. Pregunta 3 de geografía. La pregunta 3 de geografía, ¿ya? Aldair, ¿en qué casos me dices, por favor, especifica tu pregunta, por favor? Me dices, ¿en qué casos se aplica la mayoría absoluta, simple y calificada? ¿De dónde viene ese tema, por favor, me pones? ¿A qué instancia, poder? Porque hay votaciones en todo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, específicame, por favor, a qué te refieres con absoluta, simple y calificada. ¿En el Congreso? Es en el Congreso, lo pones ahí, ¿ya? Ah, ya, el Poder Legislativo. Listo, listo. Bueno, pero antes vamos a resolver el ejercicio 3, ¿ya? Vamos con el ejercicio 3. ¿Cuál ha sido tu duda acá? ¿Por qué no llegaste a la respuesta? A ver.
Será por la diferencia entre red vecinal y carreteras de enlace y ramales. No sé cómo se diferencian. Ya, a ver, ¿qué pasó acá? Vamos a ver entonces. Dice Lima, una población de 10 millones de habitantes. Tenemos acá que genera a diario, dice 26 millones de viajes. Aunque este número puede parecer descomunal y ser considerado uno de los factores del caos de nuestras calles, en realidad está muy por debajo de lo que ocurre en otras ciudades latinoamericanas, donde la tasa de viajes por habitantes alcanza los 4. En Lima la tasa es de 2,6, lo que indica sorprendentemente que aún existe una gran demanda de viajes por satisfacer. ¿A qué tipo de vía de transporte hace referencia el enunciado? Carretera de enlace y ramales. Ya dice. Mira, las carreteras de enlace o los llamados ramales ya están referidas sobre todo a aquellas vías que conectan con carreteras principales con zonas urbanas o suburbanas, ¿no? Y esto sobre todo dentro de la ciudad. Entonces, estas carreteras facilitan el acceso y la distribución del tráfico, sobre todo dentro de los diferentes puntos de una ciudad. Entonces, mira, te dice acá, ¿no? Te dice Lima, como una población de 10 millones de habitantes, genera un diario de 26 millones de viajes. Te está hablando de Lima, ¿ya? Aunque este número puede parecer descomunal y ser considerado uno de los factores del caos de nuestras calles, en realidad está muy por debajo de lo que ocurre en otras ciudades latinoamericanas, donde la tasa de viaje habitante alcanza el 4, y en Lima es de 2,6, lo que indica sorprendentemente que aún existe una gran demanda de viajes. Mira, acá no te está dando datos de repente a ti que te pueda decir, profesor, pero ¿cómo yo puedo llegar a que es una carretera de enlace y ramales? Bueno, habla del número de población acá, el número que puede proceder los comunal, que caos de las calles en realidad está muy por debajo de lo que ocurre en las ciudades latinoamericanas. En Lima de 2,6, el tránsito de la población, ¿no? Que está por debajo de las ciudades latinoamericanas, que es 4. Dice sorprendentemente que aún existe una gran demanda de viajes por satisfacer. ¿A qué tipo de transporte se hace? Mira, te está hablando de Lima como tal, ¿no? En Lima, acá primeramente no me dice, y supongo y yo deduzco que si es 10 millones es la provincia de Lima, ¿ya? Es la provincia de Lima. Porque solo en la provincia de Lima tenemos más de 11, 12 millones, creo, de habitantes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la provincia de Lima hay traslado de estas personas a lo largo de toda esta provincia, con los 43 distritos que conforman. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a ver que la única forma que a mí me pueda llegar a establecer que sea una carretera de enlace y ramales y no una red vecinal, porque la red vecinal ya es otra cosa, ya es la provincia de Lima, te está hablando solo de Lima, ¿ya? Y cuando te habla de Lima, te está hablando sobre todo, pues, de la zona urbana, ¿no? De la ciudad como tal, que es Lima. Entonces, tú para responder esta pregunta 3, tienes que saber y recordar cuál. Esto, ¿ya? ¿Y por eso qué es esto? Mira, nosotros tenemos dentro, ya, dentro de la red departamental, red nacional y red vecinal. Entonces, en la clave también hay red vecinal. ¿Por qué no podría ser red vecinal? Porque las redes vecinales, en su mayoría, ya, si nosotros hablamos, vamos a ver que están generando
sobre todo, a ver, acá ya ha habido una confusión, me parece. Espérate. Ajá. Acá esto hay que borrar, ya. Mira, la red vecinal, la red departamental y la red nacional, ¿no? Entonces lo que nos están a nosotros generando sobre todo es ver de dónde a dónde corresponde una red con otra. Las redes son estos, conexión de A con B, por ejemplo, ¿no? A y B, ¿ya? A y B. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener acá sobre todo que A y B forma parte de un centro poblado, un distrito, una provincia y después capital de la región, ¿no? Y articula con qué? Articula con las redes nacionales, ¿ya? Las redes nacionales. Esto es una red vecinal, o sea, viene de lo más pequeño, se va y articula y conecta con las redes más grandes que existen en nuestro país. Por ejemplo, si yo vengo de San Juan de Miraflores, me voy ¿a dónde? Me voy a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, voy a tener mis zonas de avenidas principales a las que voy a transitar para finalmente llegar a San Marcos, ¿no? Y de ahí me puedo dirigir a la Punta Callao, donde ya me estoy trasladando a otra región, ¿no? Estoy articulando con otro espacio político-administrativo. O de San Juan de Miraflores, ¿me voy a dónde? Me voy a Chosica y estoy conectando con una red transversal que es la carretera central, ¿ya? Y con la carretera central, ¿qué genera? La unificación, choca ahí y me voy pues a Chosica por medio de la carretera central. Estoy unificando el sistema de transporte, o sea, viene de menos a más en el centro, sobre todo de la ciudad urbano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy dando, por ejemplo, como definición, y en la pregunta que tú haces alusión, esto de acá nos marcan la clave que es la D, ¿ya? Pero acá hay una pequeña observación o gran observación, que las carreteras, ramales o las de enlace, mira qué son aquellas que unen una región andina con la costa, viceversa, ¿no? Esa es una carretera de enlace y ramal. Son aquellas que unen un centro poblado de la costa con una región andina, ¿no? Esas son las carreteras de enlace. ¿Ya? A ver, ahora voy a buscar para darte una mejor, en este caso, no sé si tienes tu material ahí, porque ya entré para las vecinales. Enlace, no les han puesto ramales, son aquellas que un centro poblado de la costa con la región andina y viceversa, ¿verdad? También tienes, creo, esa definición. Sí, me dice acá está. Sí, Alberto pues. dice eso. Claro, entonces cuando tú lees la pregunta 3, mira que nos han mandado esta clave, ¿eh? Y yo no quiero guiarme necesariamente por lo que me dicen. Una carretera de enlace sería lo que tú lees acá, ¿no? Y acabas de ver la definición, ¿no? Acá dice. ¿Dónde está? Ya no la veo. Acá está. Son aquellas que unen un centro poblado de la costa con la región andina o viceversa. Ejemplo, Lima Canta. ¿Ya? Ejemplo, Lima Canta. Entonces dice, la población de Lima, me hace alusión a quién, a la provincia de Lima, ¿no? 26 millones de viajes, aunque este número puede parecer descomunal y ser considerado uno de los factores de caos de nuestras calles. Entonces, si te habla de calles, estás hablando de zona urbana. En realidad está muy por debajo de lo que ocurre en otras ciudades latinoamericanas, donde la tasa de viajes alcanza el 4.
La tasa de 2,6 indica sorprendentemente que aún no existe una gran demanda de viajes por satisfacer. ¿Esto es de enlace y carreteras? No. Esto yo lo veo más que cosa. Según lo que he explicado, ¿a qué sería? Una red vecinal. Porque las redes vecinales, por ejemplo, en el caso de Lima, ya que es zona urbana, ¿qué nos atraviesa? Acá está la Panamericana, ¿no? La Panamericana Norte, la Panamericana Sur, y hay otra, acá está. ¿Esta cuál es? La carretera la carretera central. Mira, una zona urbana, ¿ya? Una zona urbana donde se conecta con carreteras nacionales. Y una carretera de red nacional es la Panamericana y la carretera central. Entonces, esto está más alusivo a una red vecinal, no tanto a enlace y ramales. ¿Ya? Igual voy a consultar esta pregunta porque ¿dónde ves tu conexión entre la sierra y la región andina? En el ejercicio 3 no se ve, ¿no? ¿Ya? Igual voy a consultar qué pasó con esta pregunta porque para mí no es carretera de enlace y ramal. ¿Te parece? ¿Ya? Ya, Miss. Sí, Gracias. sí. Igual pregúntale a tu profesora también, porque esto va más a lo que es una red vecinal que a una red de enlace o ramales, ¿no? Porque sabemos que estas grandes carreteras nacionales están dentro del sistema urbano. Entonces, esto es más vecinal que enlace. Enlace es conexión, ¿no? Así, conexión. Y ramales es cuando se difunde así. Si va por ese lado, entonces sería carretera ramales, ¿no? Y quitaríamos esta definición que está en su separata también, ¿no? Que eso es lo correcto, sí, ¿no? Conecta más centros poblados costeros con andinos, ¿ya? En este caso. O salvo que lo hayan tomado de esta manera, ¿ya? Vamos a borrar todo. Mira. ¿Ya? Eso para poder reflexionar un poco. Salvo que lo hayan tomado de esta manera, por ejemplo. ¿Qué cosa? Como te estaban hablando de Lima y te están hablando y no mencionan si es departamento o provincia, te están hablando de todo Lima, quiero tomarlo así, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Que esto es Lima, ¿ya? Como tal. Entonces, ¿qué están definiendo acá? Están, en este caso, viendo, sobre todo, ¿ya? Vías principales de las zonas urbanas, ¿ya? Que están así, ¿no? Con las urbanas, suburbanas que tenemos en todo Lima, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? Y finalmente conectan con las principales de la región, ¿no? Entonces ahí lo estarían tomando como ramales, pero esto está bien lejos, ¿ya? De repente por eso lo han hecho la pregunta para decir que estas son ramales que conectan los principales puntos de la ciudad. Así de simple. Pero acá esto de enlace no me cuadra. ¿Por qué? Porque enlace es una costa y una zona de la sierra. Profesora, pero a veces va de Lima y se va a la región andina también de Lima. Por ejemplo, este es Lima y este es este es Huarochirí. ¿Ya? Huarochirí. Ahí también estaríamos hablando de correcto, ¿no? Claro, porque está conectando centro urbano con zona andina. Lima, Huarochirí, ¿no? Estaríamos hablando de esa conexión. Pero bien ajustado sería, ¿ah? Bien ajustado para mantener la clave D, ¿ya? Igual voy a hacer la pregunta
pero nos quedamos con la clave D como está en el ejercicio y nos mandaron también la clave en este caso, el ejercicio 3, clave D. ¿Listo? Ya vamos a ver esto de... Este tipo de preguntas te aseguro que no te van a venir. Este tipo de preguntas no te van a venir. A ver, Aldair. Aldair, ¿estás todavía? A ver. Dice, profesora, ¿en qué caso se aplica la mayoría absoluta, simple y calificada en el Poder Legislativo, en el Congreso? Bueno, cuando hablamos de mayoría simple, ¿ya? Son más que los votos en contra, sin considerar el total de congresistas presentes. Ojo, ¿ya? Esto se da el voto simple para la aprobación de una de las leyes ordinarias, por ejemplo, la moción del orden del día, o sea, cómo se van, por ejemplo, la moción de orden del día es cuando se va, por ejemplo, a interpelar a un ministro. Cuando se quiere aprobar una resolución legislativa, ¿ya? En esos casos se está hablando de mayoría simple, ¿no? ¿Y cómo sería? Si en una sesión se presentan, por ejemplo, 80 congresistas, ¿ya? Profesora, no están los 130. No, eso es simple nada más, ¿ah? Ojo. Entonces, para una ley, para aprobarse una ley, y solamente hay 41 votos, ¿ya? Y hay 39 en contra, pues bueno, se aprueba. Mayoría simple. Profesora, pero solamente hay una diferencia poca de votos, pero se aprobó, eso es mayoría simple. Con los congresistas presentes, ¿ya? Para aprobar una ley ordinaria, modificarlo, etcétera. Una moción del día para la interpelación a un ministro, por ejemplo, ¿ya? También, ¿no? Eso es mayoría simple. O la aprobación de una resolución legislativa. En el caso de mayoría absoluta, se refiere más que nada a la mitad más uno. O sea, mayoría absoluta es la mitad más uno del número legal de congresistas. O sea, ¿cuántos congresistas? 130. O sea, ¿cuántos votos tiene que ser para que sea mayoría absoluta? 66 votos, como mínimo. ¿Ya? 66 votos como mínimo. Ahora, ¿en qué casos hay esto? A ver, ¿qué puede ser? La modificación del reglamento del Congreso, por ejemplo. ¿Quieres modificar el reglamento del Congreso? Ya. Aprobación del presupuesto general de la República, ya. Eso es mayoría absoluta, ¿ya? O para delegar las facultades legislativas del Ejecutivo, mayoría absoluta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Una mayoría simple, otra mayoría absoluta. Y la otra que me dice es calificada. Bueno, esto de calificada es un porcentaje superior a la mayoría absoluta. O sea, tenemos ahí, ya, por ejemplo, 2/3, 87 votos de 130 congresistas. Ahí estaríamos hablando de una mayoría calificada para reformar la Constitución, destitución del presidente, ¿no? Aprobación de tratados internacionales, por ejemplo. Para vacar al presidente, por ejemplo, ¿ya? Si te vienen pregunta de examen, para vacar del presidente, ¿qué necesito? Mayoría de voto, mayoría absoluta, mayoría simple o mayoría calificada. Y la respuesta es mayoría calificada. ¿Cuánto necesitas? 87 votos para generar que estos presenten la sesión de vacancia al presidente de la República, ¿ya? En caso de mayoría calificada, sobre todo.
Espero te haya ayudado, Aldair. Espero todo lo que me he acordado hasta el momento. ¿Ya? Y vamos con Vanessa. Vanessa. Vanessa, ¿cuál es tu... ¿Estás en el salón? Sí, Miss. ¿Qué pasó con esta pregunta? Tengo duda con la 3 y la 4. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué examen de admisión? De la pre. De la pre. ¿De qué año es esto? Hay un año donde no hubo, eran claves incluso. ¿2023? 2023. Uf. A ver qué dice. El mundo actual vive un nuevo contexto económico, político, el agotamiento de recursos naturales y la extinción de especies. Estos fenómenos son consecuencia del cambio climático, producto de la emanación de gases contaminantes en los países industrializados. Las cifras pronostican un futuro con escasez de recursos y de espacios para la vida humana, por lo que se intenta aplicar política de desarrollo sostenible. A ver, de lo señalado determina el valor de los siguientes enunciados. Los diferentes estados se preocupan por mantener el vínculo existente entre el desarrollo económico, social y sus efectos inmediatos en el medio natural. Se han diseñado políticas que buscan asegurar la satisfacción de cubrir las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Necesidades del presente sin comprometer. Los conceptos de desarrollo sostenible y cambio climático propuestos por el informe de Brundtland se adoptaron en la Agenda 2030 en los países del mundo. Ya, y dice, están en la Agenda 2030 por los países del mundo. Los países industrializados están cumpliendo las metas de la Agenda 2030 de controlar la emisión de gases contaminantes que afectan a la Tierra. Ya. ¿Cuál ha sido tus dudas? ¿En qué 1, 2, 3 y 4? ¿Cuál ha sido tu duda? ¿En qué En la alternativa? 3 y la 4. La 3 y la 4. ¿Y la 1 qué marcaste? ¿Verdadero? Sí, ¿La 2 también? sí, Y ha sido correcto. sí. Y los dos son falsos. No, me marca como la 3. Sí, la 3 y la 4 falso. Pero ¿por qué la 3 no puede ser verdadera? Dice, los conceptos de desarrollo sostenible y cambio climático propuestos en el informe. Lo que pasa es que el informe de Brundtland es el informe que define por primera vez lo que se habla de los recursos naturales en el hecho de que cómo se deben aprovechar los recursos y la definición de desarrollo sostenible. ¿Ya? Y en el caso de la Agenda 2030, ¿no? Por los países del mundo, dice, es un plan, ¿ya? Que se ha adoptado el año 2015. Esto es posterior. Y bueno, lo que está buscando es, ¿te acuerdas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿No? Entonces, esto es más reciente, no es que se adoptaron. Entonces, más bien, este informe de Brundtland, como dice esta investigadora, se adoptó otra agenda anterior, no la del 2030, ¿ya? La Agenda 21. Entonces, antes de la Agenda 2030 estaba la Agenda 2021. Es por eso que esto es falso, ¿ya? La Agenda 2030 es reciente, ¿no? Obvio que la Agenda 2030 habla de promover el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, etcétera, ¿no? En este caso, pero esto es más reciente. Más bien, el informe está relacionado con otra agenda que ya no se utiliza.
la Agenda 2021. Y la 4 dice, los países industrializados están cumpliendo las metas de la Agenda 2030 de controlar la emisión de gases que afectan a la Tierra. Entonces, no sé si te has dado cuenta, ya están cumpliendo las metas de la Agenda 2030. ¿Qué cosa es la Agenda de 2030? ¿Qué busca? Cubre, en este caso, estamos hablando de qué, ya, estamos hablando de 2030, habla de desarrollo sostenible. Y cuando hablas de desarrollo sostenible, hablas de 3 elementos importantes, ¿no? Medio ambiente, la parte económica y la parte social. 3 elementos importantes para hablar de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible está asociado a los recursos naturales. Mira la 4. Los países industrializados están cumpliendo las metas de la Agenda 2030 de controlar las emisiones de gases contaminantes. Esto está relacionado, por ejemplo, al dióxido de carbono, profesora. Claro, pero eso está asociado más ¿a qué? Al cambio climático. ¿Te diste cuenta? Sí, el cambio climático, ¿ya? Entonces, por ahí no confundamos. Yo varias veces he visto eso, la confusión. Una cosa es la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, educación, calidad, igualdad de género, agua limpia, ¿no? Fíjate que los objetivos no tienen que ver con gases contaminantes, no están relacionados directamente con ellos. Cuando te hablen de gases contaminantes, metano, etano, óxido nitroso, dióxido de carbono, todo esto es cambio climático, ¿ya? Y hay convenios en el caso del cambio climático. ¿Cómo se llama lo que nos está rigiendo hoy en día en el cambio climático? ¿No? Se aprobó en París, ¿no? Acuérdate, en la COP 21. Claro, claro que sí. Entonces, a no en este caso confundir esos 2 temitas, ¿ya? Entonces, para que te ayude. Miss, pero cuando dicen los países industrializados, ¿también no lo podrían entender como gases los gay? ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Ya, ¿dónde? A ver, dime tú. Dime. Cuando dicen Sí. los países industrializados cumpliendo con la emisión de gases contaminantes, yo lo entendí como los gases gay o los gases del fluorocarbono, creo que es la que emiten las refrigeradoras. Eso también. Los perfluorcarbono, los hexafluorocarbono, todos ellos, ya, pero esto está más asociado a esto, pues. Todo lo que tenga que ver gases, ya, mira, cuando te ponen gases, clima, de frente. Cuando te hablen de recursos naturales, agua, suelo, bosques, desarrollo sostenible. ¿Ya? Porque ¿qué cosa es un bosque? Un bosque es, profesora, arbolitos, ya, muy bien, pero de ahí ¿qué obtienes? Madera, de ahí ¿qué obtienes? Este suelo, ¿no? Este suelo, productivo, profesora, producción de oxígeno, ya, lo que quieras. Pero esto es un recurso natural. Los bosques son recursos naturales, ¿ya? Que desarrollan la economía de una población, claro. Entonces, la idea de desarrollo sostenible es hacer uso adecuado de los recursos para que no se agoten, para que no se acaben. ¿Ya? En cambio, emisión de gases, cuando tú emites gases, ¿a dónde se van? A la atmósfera y modifican el clima, están modificando lo que se conoce, primero empieza con el calentamiento global y viene después lo que es el cambio climático. ¿Ya? Todo lo que son emisión de gases, contaminantes, y además no se relaciona porque la Agenda 2030 no hable directamente de controlar gases contaminantes. Esto más, no sé si alguien lo ha visto por ahí, esto hace más alusión a, parece Kioto también incluso esto, ¿no? Cuando te hablan de esto. ¿Listo? Bueno, chicos, ya se me acabó el tiempo.
Miss, estamos, ¿sí podrías hacer la pregunta 2 de cívica? ya me tengo que retirar, tengo que irme a otro lugar. A ver, rapidito, ya no tengo mucho tiempo. Cívica, cívica, cívica. Ya, ¿cuál fue tu duda acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pregunta 2? ¿Qué pasó? Miss, cuando el medio de prensa, pero yo no entiendo que hay algunas veces que no se puede em, televisar o transmitir. Sí, solamente todos los procesos judiciales son públicos y los únicos que no son públicos son aquellos donde tenemos excepciones. El caso de, por ejemplo, menores de edad, ya el caso de la intimidad de una persona cuando es fuerte y el caso de la seguridad nacional. Ya, intimidad de la persona, menores de edad y la seguridad nacional. En esos casos no son públicos los procesos judiciales. Los demás, todos son públicos. ¿Ya? Pero una persona no puede pedir que no sea público su No, caso. no, porque ya dentro de la Constitución dice que sí, o sea, es un proceso, es un principio jurisdiccional, porque ha sido salvo que tú demuestres que está transgrediendo tu intimidad, ¿no? Ya. ¿Ya? Y si Tú una demuestras consulta, ¿el abogado de oficio es para la víctima y el acusado o solo a para los la víctima? dos, a los Para los dos, dos. para los dos, ¿ya? No solamente para una parte, para los dos. ¿Listo? Gracias, Miss. Ya, cuídate. Chao, chao.